Hola, Gavita, ¿cómo estás? bien, ¿tú? Muy bien, muy bien. Nos hemos Bueno, ausentado unos días, creo yo. Pero bueno, aquí estamos con muy muchas unos ganas pocos de, días, pero con ganas de seguir. por supuesto, claro que sí, como Así que la clásica, buenos días, buenas tardes, buenas noches, para el lugar que nos vean. Les damos nuevamente la bienvenida a Desde el Recreo, donde tratamos todo tipo de temas sin filtros, así que son todos bienvenidos. un saludo para todos y sean cada uno de ustedes bienvenidos a nuestro programa. Ujú. Así que cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy. ¿De qué tenemos ganas de hablar, Gavita? No sé, podría ser, bueno, hemos tenido varios temas, ¿no? A considerar, pero hubo uno que me llamó mucho la atención y creo que coincidimos en ese sentido, es ¿por qué? A ver, bueno, no sería por qué, sino qué tan común es tener un jefe tóxico en el Ecuador. ¿Qué te parece eso? ¿Cómo sobrevivir al jefe tóxico? Vivimos a un jefe tóxico. Wow. ¿Tú has sido jefe tóxico? ¿Cómo dices, Gaby? ¿Tú has sido alguna vez un jefe tóxico? Creo que no, Gaby. Al menos, eh, en Ah, Gaby, ¿no? Conociéndome, o sea, a ver, en las ocasiones en las que he tenido la oportunidad de dirigir áreas de trabajo, yo soy muy cuidadoso en ese sentido, al menos he sido bastante cuidadoso de no traspasar límites, límites laborales específicamente hablando. Y si tú me preguntas a mí, yo te diría con toda certeza y sinceridad que no creo no serlo y no haberlo sido. Y tú, Gaby, cuéntame. yo tampoco creo que he sido jefe tóxico. Más bien creo que he sido tóxica conmigo misma. Ah, sí, Porque si te vas por el otro lado, eh, tú te cargas de responsabilidad. Bueno, a mí me ha pasado que por hacer bien el trabajo, eh, no delego a los otros por temor a que lo hagan mal y estar corrigiendo, entonces lo hago yo mismo. Entonces a ese nivel de tóxico yo mismo de no, no delegar alguna responsabilidad y confiar tal vez en la persona que tiene que hacer algo cual. te entiendo. Es decir, tóxica contigo mismo por evitar delegar carga laboral, por temor Por a a equivocarse. entrega de un malo. Sí. Entiendo. Bueno, entendible también. Wow. ¿Y te ha pasado que hayas tenido en algún momento de tu vida laboral algún tipo de problema con un jefe o jefa? Uh, yo sí he tenido jefas tóxicas desde que empecé ¿En serio? mi vida laboral en serio, digamos así. Wow. Ya. O sea, sí ha sido complicado. Creo que el tener jefas mujeres y trabajar entre mujeres es más complejo que trabajar hombres y mujeres en general. O sea, teniendo jefas y que sus colaboradores sean mujeres es súper complicado. Pero si el jefe es hombre y las chicas son sus colaboradoras, creo que es un tema, se maneja mucho mejor. Fluye mejor. Sí, yo creo que sí. Sí, sí, y lo he palpado, lo he vivido. Sí, yo creo, sí, que sí. Claro. Cuando es Bueno, entre mujeres hay más roce. coincido bastante en ese sentido contigo. Sobre todo por las experiencias vividas, ¿no? También he sentido que mi relación laboral ha fluido de mejor manera en un entorno de trabajo con mujeres. Ah, entonces ha sido más fresco. Ya, Bueno, el trabajo prácticamente ocupa gran parte de nuestro tiempo perfecto. y creo que muchas veces yo he escuchado el tema este de que tú vas al trabajo, no vas a hacer amigos, sino vas a trabajar. Y creo que eso es una gran mentira porque la mayor parte del tiempo pasas ahí y tú convives con la gente con la que trabajas, teniendo un cargo de nivel jerárquico o no. Tienes que aprender a relacionarte y hacer amigos, marcando el límite de lo laboral, profesional y de la amistad, obviamente. Entonces creo que ahí tú te das cuenta cuando un jefe es tóxico y cuando tú debes marcar los límites y hasta qué punto tú puedes llegar.
con esas conductas. Claro que sí. Entonces, Gaby, es probable es un hecho que tendremos que definir, ya que estamos hablando de este tema, cuál sería el problema en sí. ¿Tenemos o tuvimos algún jefe tóxico o compartimos un ambiente laboral tóxico? Me parece que hay una diferencia entre lo Ajá, uno. te voy a leer ya. Dale. Dice, la definición de jefe tóxico y diferencias con un ambiente tóxico. El jefe tóxico dice que es una persona con autoridad que utiliza prácticas de manipulación y abuso verbal, control excesivo, favoritismos o humillaciones para ejercer poder sobre su equipo. Eso es un jefe tóxico. Y un ambiente tóxico se refiere a la cultura organizacional en general. Estos son valores, políticas, comunicación. Un ambiente puede ser negativo incluso con jefes respetuosos. Por ejemplo, si la empresa promueve competitividad desleal o sobrecarga laboral. La diferencia básicamente sobre un jefe tóxico es el individuo y el ambiente tóxico es el sistema. El sistema yo creo que también incluye el no tener las reglas o políticas claras de la misma y cada quien hace lo que le da la gana y ahí los jefes también se vuelven tóxicos sin necesidad de serlo. Buen punto, Gaby. Sabes que no he dado en ese detalle específico, pero escuchándote creo que tienes mucha razón, mucho sentido lo que acabas de leer y sí, comparto plenamente. Yo creo que también una particularidad de un jefe tóxico es, por ejemplo, cuando tú sientes que sea hombre o sea mujer, existe un control extremo sobre en este caso, sobre el empleado, sumándole también aquello, muchas veces la falta de empatía, la falta de comunicación inclusive, Uh -huh. eh, tiende a desacreditarte o quizás a humillarte dentro de un espacio laboral en el que compartes con más personas. Yo creo que eso define claramente cuándo es la persona como tal tóxica y no Exacto. A veces no te doy ni las instrucciones claras, o sea, tú tienes que adivinar siendo colaborador. Yo tenía, les voy a contar una experiencia que tuve eh, que era fuerte. El nivel jerárquico, a veces esto depende mucho de las jerarquías en las empresas cuando son muy rígidas también. Entonces, en este caso, por ejemplo, había un gerente, un subgerente y el resto de los colaboradores, analistas, ¿ya? Entonces, esta gerente eh, le trataba súper mal al subgerente. Entonces, le trataba como mensajero. Entonces, habían cierto punto que él, a su manera de desahogarse, cuando tenía la presión de ella, él se volvía tóxico con la gente que colaboraba con él. Y él no era, su forma de ser no era ser agresivo, ni manipulador, ni mandón. O sea, te pedía súper bien las cosas cuando estaba tranquilo. Pero cuando tenía la presión de esta jefa, él se transformaba. Y de hecho, todos íbamos en cadena y nos transformábamos. Entonces, me acuerdo algo tan claro que ella nos pidió. Había un caso de una demanda y le dice al subgerente que necesita que hagan un resumen ejecutivo de este X caso. Entonces él va y nos dice, ¿sabes qué, Gaby? Necesito que me ayudes con un resumen ejecutivo del historial de esta empresa y cómo está la situación ahora. Entonces tú entiendes, un resumen ejecutivo tiene más de 100 palabras. por supuesto. Entonces tú llevas el informe ejecutivo, bueno, él llevó el informe ejecutivo, todo súper bien resumido, y cuando le entrega le dice, yo no te pedí esto, yo te dije que necesitaba un comunicado de prensa. Un comunicado de prensa no tiene nada que ver con un resumen ejecutivo. Para Así nada. que mucho, yo no sabía cómo hacer un comunicado de prensa en primer lugar. Entonces, el comunicado de prensa es un extracto ya, chuta, el resumen del resumen del resumen, lo que ella necesitaba. Entonces él se enoja y le dice, pero es que tú no me dijiste eso. Y ella se cierra y ella sí era tóxica y se cierra y le dice, no, yo te dije un comunicado de prensa, el resumen ejecutivo es un comunicado, eso es un escrito para la prensa, no sé qué, le comienza a decir.
Entonces ella tenía esa falla, digámoslo así, de siempre pedir las cosas, te decía de una manera y a la final resultaba ser otra cosa totalmente diferente. Realmente, no hay que verlo uno con lo otro. Entonces, para mí, ella era una jefa tóxica, primero con el que era el segundo al mando, y la cadena se iba hacia abajo, porque te ofuscas, te estresas, y ahí es cuando llega chuta el ambiente laboral. Por supuesto. Porque, o sea, daña el ambiente laboral porque las instrucciones son mal dadas y eso es un caos, o sea, porque no sabes qué mismo hacer, o sea, haces de una manera, pero en realidad necesitan de otra o yo qué sé, y daña el ambiente totalmente. Entonces, eso viene desde la cabeza. Wow. Entonces, ese es mi ejemplo de mi jefa tóxica y eso era un vivir. Y lastimosamente nadie podía, tal vez hace unos 10 años, tú no te podías quejar, porque Correcto. te quejabas y te mandaban del trabajo. Y no muchos estaban en las condiciones de decir, bueno, gracias, me voy. Por supuesto. Entonces, eso es terrible. Y alguna vez yo le dije a él, denunciémosle a esta jefa porque no es correcto cómo le trata. Él le trataba súper mal, en serio. Él no era el subgerente, él era el mensajero, literal, para ella. Le trataba como mensajero. Era X, tráeme el Infocus, X, tráeme las carpetas, así le sabía decir. Entonces, era pésimo. Con lo que tú ya, ya está claramente abuso de autoridad y falta de respeto. Y cuando tú ya cruzas esa línea delgada de la autoridad y la falta de respeto para tus dirigidos, ya el ambiente está totalmente roto porque el problema viene desde la cabeza principal. Entonces, como tú dices, causa un efecto dominó en cadena o cascada, como lo quieras llamar, y ya es difícil darle marcha atrás a eso. Súper complicado. Y eso prácticamente ya es una señal de alerta. Ni siquiera era una señal de alerta tal vez para mí, pero sí era una señal de alerta para este sugerente que no hacía nada. Y yo algún rato le dije, denunciémosle, vamos a recursos humanos, porque hay el órgano regular donde tú tienes que dirigirte y quejémonos y algo tendrán que hacer. Y fue tan gracioso que yo hice la cita. Yo creo que sí te conté, Jimmy, alguna vez. Memoria. Trabajabas en el SRI. y, Sí, sí, y ya. ya hago la cita con la gente de recursos humanos y servicios generales, que era en ese tiempo la cabeza de recursos humanos, y el subgerente no quiso ir. Así, así. No, dijo, no, no, Gavita, anda nomás tú, conversales cuál es la situación. Yo no me voy a exponer a que ella me siga tratando mal, peor si se entera que yo me fui a quejar. Entonces, ese es el miedo que estos jefes tóxicos te generan temor de que tú vayas a, o sea, no puedes quejarte porque estás a la expectativa de que te va a hacer algo peor, te va a tratar mal y no puedes tampoco renunciar porque tú tienes la necesidad de estar trabajando. Entonces, las ventajas que ahora creo que tenemos y hasta desbordado el tema, que te puedes quejar hasta por la mínima, cosa que tú no podías hacer antes. Correcto. Gavita, podemos encauzar lo que tú acabas de detallar como una de las causales en este contexto, ¿no? De que podríamos hablar en este caso de una cultura laboral heredada. Y cuando digo heredada me refiero a que hemos venido manteniendo este tipo de costumbres insanas a lo largo del tiempo, sobre todo con la rigidez o verticalidad. Me refiero a cuando que en este caso el jefe o el que manda es el que siempre tiene la razón y todos sabemos que las cosas no funcionan de esa manera. No es así. De que el jefe nunca se equivoca. El, Claro. el Lo cual jefe es un... nunca se equivocaba. Por supuesto que sí. Y bueno, en este caso también una lástima porque en este caso la persona a quien hablo es el sugerente, normalizó un abuso, en este caso normalizó el maltrato.
y eso no puede ser, bueno, eso no debería darse en ningún tipo, en ningún contexto, así sea en el sector público, en el sector privado, en el cual hay muchas diferencias, pero son cosas que no se pueden normalizar y creo que vamos a estar de acuerdo en ese sentido. Y lo que te pasó fue en el sector público, me dices, ¿verdad? En el sector público, pero lamentablemente en el sector privado también se ven ese tipo de cosas. Yo creo que ves más eh, cuando las empresas son familiares, los gerentes son familia, Ah, eh, tienen ese tipo de abuso porque tienen miedo a perder el control. También entiendo. tuve una experiencia con una jefe tóxica en una empresa privada, era la dueña de la empresa. El Ya, esposo era el gerente general, la mamá era la contadora, por decirte, y era toda una cadena entre ellos. Entonces tú hacías mal algo y te llamaba la atención la contadora cuando tú no tenías ninguna relación con la contadora. Entonces es el no tener establecida lo que te decía, la claro, política clara, los procesos bien definidos, y eso es lo que te lleva a, es un factor común en las empresas familiares eso. Entonces, ¿qué es lo que te genera? Lo que te decía, el miedo, el que tú estés en silencio, porque lamentablemente la necesidad te hace ah, que tú te conviertas en esa persona que reprimida, digámoslo así. comprendo. Y Y seguramente muchos se van a sentir identificados con esto. entiendo. Y yo creo que también juega un papel importante ese tema, Gaby, de qué tanta experiencia laboral la persona, en este caso un subordinado, haya acumulado como para tener que soportar ese tipo de escenarios. Pienso yo que eso también juega un papel Claro, fundamental. esos son de los jefes tóxicos, o sea, pero hay de todo, ¿ah? Hay de todo. Las ventajas de ahora creo que es poder tener claras las señales de alerta sobre Sí, este tema, porque ahora ya tenemos muchas vías para poder hablar, sobre todo la comunicación, yo creo que es súper importante en este sentido. y Gaby, ¿tú qué crees de experiencia y sobre todo desde lo que has vivido? ¿Cuáles podrían ser estas señales de alerta como para que un trabajador pueda identificar si se encuentra dentro de un ambiente laboral insano o a merced de un jefe tóxico? ¿Qué creerías tú? Pero está tan contigo. Llega el domingo y lo que primero piensas es miércoles, ya tengo que ir el lunes otra vez a verle la cara a este o a esta y te da ansiedad. Entras, hay gente que entra hasta en depresión. Entonces, esas son unas señales súper claras de que tanto el ambiente de trabajo como tu jefe son tóxicos, tú ya tienes que estar chuto, algo está pasando. O sea, tienes que hablar, tienes que decir, porque hasta se refleja en tu físico. Tienes dolores de estómago, dolor de cabeza. Yo viví una época súper fea. De, o sea, a mí me daba hasta migrañas mal solo de pensar que ya tenía que ir a trabajar y verle a esta persona y trabajar con esta persona y te toca aguantarte hasta cierto punto, pero eso no es bueno, porque físicamente te afecta, te da esta tensión muscular. Entonces, eso no es sano. Correcto. Wow. Bueno, sí, yo comparto plenamente contigo. También me ha pasado ya hace unos años atrás. eh, bueno, no podría decirte cuál fue la institución en la cual, pero sí. Sí, sí, ese tema de las señales de alerta, cuando tú ya empiezas a sentirlas, tú ya te das cuenta que algo tiene que pasar y algo tiene que mejorar allí de raíz. Y tú no sabes qué hacer en un momento. Dices, si renuncias, bueno, las oportunidades laborales son escasas, tampoco uno puede darse el lujo de renunciar, pero algo hay que hacer, ¿verdad? Incluso en un momento llegas a sentir hasta dudas acerca de las capacidades que tienes como trabajador por las críticas infundadas o malsanas de parte de un jefe o un supervisor que es tóxico. O sea, tipos mala leche, digámosle las cosas como son. Esa es la realidad. Entonces, cuando tú estás a merced de este tipo de personas, eh, hay que tomar acciones, pienso yo. Yo no soy de las personas que deja pasar
así, una situación tan delicada y compleja como esa. Creo yo que también sería, bueno, es pertinencia de cada trabajador también elaborar, qué sé yo, podríamos llamarle estrategias de supervivencia para crear un mejor entorno laboral o hacer más llevadero el ambiente cuando nos topamos con personas así o con jefes tóxicos. Yo creo, yéndonos ya un poco a las opciones que tenemos para denunciar, porque prácticamente eso sería un acoso laboral. Entonces ahora tienes muchas opciones. Ahora existen departamentos, no solamente el de talento humano, sino también de ética, donde tú puedes ir y exponer la situación que está pasando. Se supone que en el de ética es un departamento súper imparcial y arman comités para evaluar la situación. Entonces, ahí no solo va el afectado, sino también el que ocasiona algún disturbio o algo, en este caso el jefe, el subordinado, lo que sea, y creo que es ya como que más organizado esa parte actualmente. Pero Actualmente. yo siempre he dicho, o sea, no quedarse callado, sea lo que sea que tenga que pasar, porque en ningún sentido tú debes permitir ese tipo de abusos por más necesidad que tú estés pasando. De hecho, somos tan permisivos que por eso actúan así los jefes tóxicos, porque Tienes razón. nosotros mismos permitimos que nos traten de esa manera y no ponemos los límites a tiempo, sino que dejamos pasar, pasar y ahí se dan este tipo de abusos. Pero tenemos instituciones que nos pueden respaldar, como el Ministerio de Trabajo, dependiendo de los países en que se encuentren, y eso sería un gran apoyo, empezando por el recurso interno, como te digo, perdón, que sería recursos humanos y este comité de ética que hace las Entiendo. evaluaciones pertinentes. Ahora yo te hago una pregunta, Gaby. ¿Crees tú, o te pongo una idea en perspectiva, si te ocurriera eso ahora, o si fueses víctima de, podría ser de acoso laboral o de víctima de un ambiente tóxico generado por un jefe tóxico, ahora en tu posición, con la experiencia personal, en la experiencia profesional que has ganado a través de los años, eh, si tú miras en retrospectiva y tú dices, la Gabriela de hace 10 años, si llegara a sufrir ese acoso o esa intimidación dentro de tu espacio de trabajo, ¿crees que serías capaz de afrontar la situación como me lo estás diciendo ahora? Es decir, ¿serías capaz de denunciar ante un comité de ética eso? No hay diferencia entre 10 años antes con menos experiencia y ahora con mucha más experiencia. Estoy con más experiencia y más conocimiento. Yo voy a todas las instancias que sean posibles. Ya, tú has sido así siempre, o sea, Sí, no te has dejado, nunca has permitido que nadie pase por encima de ti. no, tal vez por eso no he sido así tan querida, pero no importa, o sea, no me importa porque Así es, es de tu personalidad. Entonces, correcto. eh, a veces yo creo que el que te traten así no solo nace en tu ambiente laboral, sino es algo que nace desde tu casa. Cuando tus padres o algún miembro de tu familia te trata mal y tú eres permisivo desde tu casa, o sea, ¿qué esperas cómo te traten en tu trabajo? Entonces es algo que tú tienes que evaluar de cómo eres tú como persona y hasta dónde quieres llegar, o sea, qué límites quieres poner y Correcto. creo que eso pesa más. Uh-huh. Por eso tú me dices, hace 10 años yo lo hice. Tal vez no tenía todos los respaldos como legales como los que existen ahora, que, que a mí me parece tal vez fabuloso hasta cierto punto, pero, o sea, yo no cambiaría esa manera de ser. Y si ya realmente es algo súper hostigante, renunciaría. Uh-huh. Yo creo que somos bastante parecidos. Hay gente, pero hay gente que confunde esta situación de la determinación con ser alguien reactivo, y yo no lo veo de esa forma, ¿sabes? No. Yo creo que también eso depende mucho del carácter, cómo te has moldeado
qué tanto puedes o en qué nivel puedes tú ser permisivo o tolerante, ¿verdad? Y yo, y con las injusticias soy tolerancia cero, definitivamente. Y eso también hace que te ganes cierto grupo de personas que te consideran como un enemigo dentro de la institución, cuando no es así. Tú, básicamente, al trabajo no es que vas a fraternizar o a hacer amistades, sino sencillamente a aportar con tus conocimientos al desarrollo de la organización a la que estás prestando el servicio. Puedo ser amigos también, Jimmy, no seas así. Siempre sale algún buen amigo por ahí. Ajá. No, no es que vas a estar así siempre como el caballo, tienes que también expandir Correcto. tu mente. Y es lo que yo te comentaba al inicio. Tú puedes hacer amigos, pero tienes que marcar el límite de lo profesional y de la amistad. Entonces, Correcto. si tú ya ves que un colaborador se pasa esa raya, es mejor frenar y hasta ahí nomás llegar, porque ya sabes que va a ser un abusivo después. Entonces, es mejor marcar esos límites desde el inicio, sin cerrarte a solo estar en el que vas a trabajar. Entiendo. Gaby, ¿y tú, a lo largo de tu trayectoria como profesional, dónde has sentido como una mayor carga en cuanto al tema que estamos hablando? Tú que has tenido trayectoria tanto en el sector privado como el público, ¿dónde has sentido tú que se ve más acentuado esa problemática? ¿En cuál de los dos extremos? ¿En lo privado o en lo público? Desde tu experiencia. Yo creo que el 50-50. No, Cuenta cinco. no puedo irme ni a un extremo ni al otro extremo, porque, o sea, si te hablo desde mi experiencia, he tenido jefas, mujeres tóxicas, tanto en la empresa privada como en la pública, pero también he tenido jefes varones súper buenos, y no he tenido conflictos ni nada por el estilo. Solo tengo una excepción, pero era así como media camuflada en la empresa pública, que tenía una jefa que era muy buena, confiaba bastante en mí, pero sentía hasta cierto punto que ella iba con cuidado y hablaba mal de mí a mis espaldas para Ah, cuidar su ego. Entonces, a quedarse con el crédito. exacto. Perfecto. Sí. Entonces era así como que, no sé, o sea, no puedo inclinarme solo a un lado. Depende del ámbito en donde te desenvuelvas, creo que es más que peso. Pero yo creo que lo que más pesa y lo que tú decías es la determinación que tú tienes como persona para enfrentar este tipo de situaciones. Ujú. Porque si tú te respetas, sea el jefe o tu par, te tienen que respetar. Ujú. Total. Qué bien, Gaby. Un tema bastante interesante. Seríamos, creo que en este tema que estamos conversando ahora podríamos explayarnos, con mucho más tiempo, ¿verdad? Ujú. Recordado una temática que antes, pienso yo, años atrás, no era muy común hacerlo un tema de conversación, incluso generaba algo de recelo conversarlo con algún compañero o miembro de tu equipo de trabajo, ¿verdad? Creo que ahora ya hay espacios suficientes y sobre todo, como tú dices, hay algo más de organización, incluso en las empresas del sector privado, eh, mejor regulado, creo yo. Bueno, amigo, creo que hemos tratado un tema súper interesante y súper amplio, que nos queda corto el tiempo. Creo que en una próxima oportunidad debemos tener invitados todavía. Ya. Sí, sería chévere poder invitar a alguien y poder compartir este tema. Debería ser un jefe actual Bueno, que sea tóxico. podría, debemos ya ir madurando la idea, ¿no? De contar con un invitado. Vamos a tratar para nuestra audiencia de crear un buen tema para nuestro siguiente programa y ver si es que tenemos la oportunidad
de contar con la presencia de alguien más, ¿verdad? Que nos ayude a seguir fluyendo con nuestro proyecto, que lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Exactamente. Bueno, creo que ya tenemos que ir cerrando, ya estamos con poco tiempo. ¿Cuál sería tu mensaje de cierre de este tema súper chévere de hoy? Correcto. Bueno, en este caso, bueno, ¿qué te podría decir, Gaby? Procuramos siempre, bueno, nuestros programas siempre tratamos de culminar o cerrar con algo que inspire o que motive a los demás, ¿verdad? En este caso sería un mensaje corto, pero de empoderamiento para las personas que viven o están pasando o atravesando por algo parecido o se enfrentan a un jefe tóxico y un ambiente laboral insano, que en este caso sería sobrevivir a un jefe tóxico o un ambiente laboral insano no significa que obligatoriamente debamos resignarnos, sino más bien aprender de aquella situación, fortalecernos dentro de nosotros, dentro de nuestras capacidades y con ello aperturar caminos hacia entornos mucho más sanos. Yo creo que todo está dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Empoderarnos, conocer cuáles son nuestros derechos y también reconocer si tenemos algún tipo de debilidades o falencias para de esa manera construir o ayudar a mejorar nuestro entorno y nuestra calidad de trabajo, definitivamente. De acuerdo. Como resumen, no normalizar el maltrato en su lugar de trabajo y recordarles que la salud mental y física es mucho más importante que el salario. Totalmente. Creo, Gaby, que después de la pandemia lo entendimos así. Creo que ese fue un factor detonante y empezamos a prestar un poco más atención a la salud mental, que yo creo que es de primer orden. Exacto. Bueno, amigo, ha sido un gusto poder haber conversado contigo hoy. Como siempre. Síganos. Y no se olviden de seguirnos. Escúchennos los programas que preparamos. Nuevamente se los repito, no son forzados, no son elaborados. Son temas que entre Gaby y yo sacamos y creemos o definimos uno que les vaya a agradar y se los presentamos siempre con mucho cariño y los desarrollamos así, naturalmente. Así es. Bueno, amigo, nos vemos en una próxima oportunidad. Correcto. Cuídate mucho. Saludos. Tal bien, Gavita. Cuídate mucho. Un abrazo. Saludos para todos. Para ti. Buenas noches. Chao. Chao.